Me sorprendí cuando vi a mi jefe quitarle el anillo a mi esposa en la cena de la empresa y besarla. Aquella escena me dejó claro que todo había terminado, pero decidí que daría un giro impecable a las cosas, algo que jamás habrían imaginado, porque en ese preciso instante, mientras las luces de la sala se reflejaban en el cristal de las copas y el sonido apagado de las risas se mezclaba con la música de fondo, yo moría por dentro. Me sentí desnuda, expuesta, como si todos los ojos en ese restaurante supieran lo que acababa de presenciar. El mundo seguía girando, pero dentro de mí, todo se detuvo. Un hombre que cree en el amor y dedica su vida a una relación no imagina que el cuchillo vendrá de la misma dirección en la que confía. No hubo vacilación, ninguna vergüenza, su mano encontró la de ella debajo de la mesa, sus dedos se deslizaron hasta el anillo en su dedo izquierdo y, con burlona delicadeza, lo retiró antes de presionar sus labios contra los de ella. Y ella respondió. No con culpa, sino con deseo. Como si eso fuera esperado. Como si ese beso fuera la coronación de una conquista planeada. Yo estaba allí, al otro lado de la mesa, invitado a presenciar mi caída. La primera reacción fue física. Mis brazos temblaban, mi estómago se convirtió en un campo de batalla entre el asco y la desesperación, y lo único que podía ver era el retrato de la traición estampado en los rostros de dos rostros que hasta entonces me habían rodeado de confianza. Al notar mi expresión, se alejó lentamente de él, como si fuera posible deshacer lo que ya estaba hecho. Pero ya no había vuelta atrás. No después de la forma en que pasó el dedo sobre su piel, como si marcara su territorio. No después de no hacer ningún esfuerzo por ocultarlo. No después de su sonrisa cínica, como si supiera que nada podría lastimarme más que eso. No es lo que parece, por favor, aquí no. Intentó susurrar, pero su voz era como una cuchilla que se clavaba más profundamente. ¿Qué podría parecer diferente de lo que es? Yo era el marido y me enfrentaba a la demolición pública de mi matrimonio. No había manera de embellecerlo. Fue. Exactamente. Eso. Esa noche me fui en silencio. No grité, no hice ruido. Simplemente los miré a ambos y sonreí. Pero dentro de mí, comencé a construir algo. Una respuesta. No una venganza impulsiva ni destructiva, sino una reconstrucción estratégica, un giro que me devolvería todo lo que me habían quitado, con intereses. Porque no iba a permitir que ese beso fuera el final de mi historia. Creían que habían ganado, pero no sabían que me habían liberado. Y estaba dispuesto a ir más allá. Mucho más allá. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y movimiento. Por fuera mantuve la compostura. Por dentro hice planes con la frialdad de quien ya no siente. Descubrí más sobre ellos de lo que quería. Descubrí que el involucramiento ya venía realizándose desde hacía meses. Que él, el jefe, había usado su posición para seducirla, pero ella se dejó llevar porque quiso. Intercambié mensajes con él dentro de nuestra casa, planifiqué viajes disfrazados de cursos, y me sonreía como si nada. Fue una traición de cuerpo entero, hecha con el entusiasmo de alguien que se había permitido olvidar quién era. Pero lo que no sabían es que ya había comenzado mi transformación. Cuando alguien te traiciona, o te hundes, o te elevas. Y decidí subir. Invertí en mí, en mis habilidades, en los contactos que había cultivado a lo largo de los años y que, a diferencia de ellos, me respetaban. Entré en secreto en un proyecto de adquisición corporativa. Y poco después me convertí en el nuevo CEO de la empresa donde se conocieron. Así es. La misma empresa que él dirigía ahora era mía. La misma empresa en la que trabajaba como asistente de marketing y donde ahora tendría que llamarme jefa. En mi primer día como CEO, entré por la puerta principal con un traje nuevo, una nueva postura y ojos que ya no se movían. La junta general estaba prevista para las 10 de la mañana. Todos estaban allí, incluidos ellos. Ella intentó evitar su mirada, él intentó mantener su pose. Cuando anuncié los cambios en la junta, la sala quedó en silencio. Y cuando leí su nombre en la lista de despidos, su expresión se congeló. Pero no me detuve allí. Le di la oportunidad de ponerse de pie y justificarse delante de todos, lo que hizo con una sonrisa forzada y argumentos vacíos. No me he dirigido a ella directamente, todavía no. Había más. Su caída fue rápida.
Una investigación interna reveló acuerdos dudosos, desviaciones éticas, uso de recursos para fines personales, todo sutil, pero suficiente para dejarlo no solo despedido de la empresa, sino con su reputación arrastrada por el barro. Sin poder y sin cargos, cayó rápidamente en el olvido. Y ella, sin su poderoso amante que la sostuviera, intentó sobrevivir al desprecio de los pasillos y a las miradas que una vez la habían admirado. Él dimitió, por supuesto, antes de tomar cualquier acción formal. Pero la humillación ya estaba hecha. Ella me buscó. Intenté hablar. Él pidió comprensión. Dijo que se sentía perdida, que había cometido un error, que el amor todavía existía entre nosotros y que tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Pero allí, mirando a aquella mujer que una vez fue mi esposa, solo vi a una extraña. Una mujer que intercambió una historia por un momento. ¿Quién confundió estatus con sentimiento? Y ahora se enfrentaba al vacío que ella misma había creado. No me vengué. Yo solo viví y mientras ella intentaba recomponerse de un mundo que se había derrumbado, yo la seguí. Fue entonces cuando la vida, en su ironía, me presentó algo que no esperaba. Una nueva mirada. Una nueva sonrisa. Alguien que no conocía mi pasado, pero estaba encantado con mi presente. No fue inmediato, no fue ensayado, pero fue verdad. Y en ese nuevo abrazo encontré una paz que ni siquiera sabía que aún podía sentir. Diferente a todo lo vivido anteriormente, sin promesas de eternidad, pero con la ligereza de quien vuelve a empezar. Lo curioso es que meses después me reencontré con mi exmujer. Ella cambió. Los ojos cansados, la expresión dura. El tiempo pasó factura. Me vio con la nueva mujer, en un restaurante. El mismo donde todo empezó. Sus ojos brillaron por un segundo, tal vez con pesar, tal vez con anhelo. Pero ya era demasiado tarde. Ella había tomado sus decisiones y yo las mías. Y en ese momento, cuando nuestras miradas se encontraron por última vez, me di cuenta de que el verdadero triunfo no era su caída, sino mi ascenso. Y lo que ella nunca supo, es que todo estaba mucho más planeado de lo que ella imaginaba. Porque aquella cena de empresa no fue una casualidad. No fue una trampa que me tomó por sorpresa. Quizás en el fondo ya lo sabía. Quizás simplemente esperé el momento adecuado para dejarlo salir todo. Porque a veces, dejar que la otra persona te subestime es el primer paso para derrotarla sin éxito. Pero lo que ella nunca imaginó, y él tampoco, fue, cómo me enteré de todo. Porque hubo un detalle, un movimiento sutil, un pequeño error cometido justo antes del beso, que cambió por completo el curso de la historia. Algo que ella nunca se dio cuenta, pero que yo nunca olvidé. Y ahí es donde todo comienza. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos la traición en ninguna forma, al contrario, mostramos, a través de historias de ficción, cómo la infidelidad destruye vidas, erosiona la confianza y deja cicatrices profundas. Cada historia es una advertencia, un espejo, un doloroso recordatorio del precio que se paga por las decisiones equivocadas. Prepárate ahora. Lo que oirás es impactante, intenso e imposible de olvidar. Buena historia. Lucas y Amanda eran el tipo de pareja que llamaba la atención en los pasillos de la empresa donde ambos construyeron sus carreras. Él, un estratega nato, era uno de los nombres más respetados en el sector financiero de la corporación. Ella, con su ingenio y carisma, había ascendido rápidamente al puesto de analista senior en el departamento de marketing. No fue un amor cinematográfico de tipo explosivo e inmediato, sino más bien una construcción lenta y constante, hecha de elecciones conscientes y de respeto mutuo. Se conocieron durante una conferencia interna, en un descanso para tomar un café que debía ser uno más, pero que acabó extendiéndose a una cena improvisada, a conversaciones nocturnas y, finalmente, a la certeza de que estaban en la misma onda. La relación floreció lentamente, alimentada por pequeñas bondades y la seguridad que solo pueden ofrecer quienes maduran juntos. Después de 3 años de noviazgo, decidieron unir sus vidas en una boda sencilla, pero llena de silenciosas promesas de lealtad y apoyo. El apartamento que compartieron poco después era funcional y acogedor, con toques de las personalidades de ambos. Lucas era organizado, metódico, el tipo de hombre que hacía listas incluso para las cosas que no necesitaba y planificaba hasta los fines de semana. Amanda era más impulsiva, emocional,
pero equilibraba su espontaneidad con un inusual sentido de responsabilidad. La casa cobraba vida con las pequeñas peculiaridades de cada uno, la taza favorita de Amanda, dejada en la encimera todas las mañanas, los libros de economía apilados en el escritorio de Lucas, las plantas que ella insistía en cuidar incluso cuando el tiempo apremiaba y la música suave al final del día para relajarse después de otra reunión interminable. La vida continuó a un ritmo constante, a veces predecible, pero profundamente acogedor. No había una euforia constante, pero sí complicidad, y eso, para ambos, siempre parecía más importante que cualquier pasión abrumadora. Durante los primeros años de matrimonio, construyeron una rutina pacífica. Cada uno tenía su propia carrera, sus propios compromisos, pero siempre volvían al mismo lugar por la noche, donde compartían los pequeños logros y frustraciones del día. Amanda, incluso lidiando con el competitivo entorno del marketing, mantuvo su dulzura en los detalles, preparando el café de Lucas en los días en que él salía temprano o dejándole notas en su maletín cuando sabía que el día sería difícil. Lucas, por su parte, era atento, observador y tenía una forma discreta pero firme de demostrar amor. Era el tipo de hombre que notaba cuando Amanda cambiaba el tono de su cabello o cuando algo la preocupaba, aunque ella dijera que todo estaba bien. Fue un matrimonio hecho de gestos silenciosos y de entendimiento mutuo, donde la rutina no era una carga, sino un pacto tácito de estabilidad y compromiso. La empresa para la que trabajaban era una multinacional sólida, con sucursales en varios países y una trayectoria de expansión constante. El ambiente era competitivo pero bien estructurado, y había espacio para crecer para quienes sabían jugar con inteligencia y paciencia. Lucas, con sus años de servicio y su reputación de solucionador de problemas, era convocado a menudo a reuniones con directores y proyectos estratégicos. Amanda, por su parte, se había convertido en una de las figuras más influyentes del Departamento de Comunicación Interna, siendo frecuentemente elogiada por su sensibilidad al tratar crisis de imagen y campañas institucionales. A pesar de estar en zonas diferentes, ambos coincidían frecuentemente en eventos de empresa, reuniones de integración y viajes corporativos, donde compartían una misma actitud discreta y profesional, manteniendo su vida personal alejada de los focos de atención de la oficina. Sin embargo, había algo en el aire en los últimos meses. No una ruptura evidente ni un conflicto abierto, sino una especie de silencio incómodo que a veces se instalaba entre ellos. Lucas se había involucrado en un nuevo proyecto de junta, lo que le exigía trabajar más tarde y viajar con más frecuencia. Amanda, a su vez, comenzó a participar en nuevos comités internos y eventos externos, asumiendo responsabilidades que requerían su presencia en cenas y conferencias. La distancia no era solo física, sino también emocional, y aunque seguía habiendo el mismo cariño de siempre, algo había cambiado. El buenos días de la mañana se convirtió en un saludo distraído, la cena para dos se convirtió en una comida rápida con los ojos puestos en los teléfonos móviles y el abrazo antes de dormir fue reemplazado por un simple giro hacia un lado. Aún así, no hubo peleas. Ninguna palabra dicha con rencor, ningún signo evidente de desgaste. Era una distancia invisible, como una capa de vidrio que se forma gradualmente entre dos personas. Lucas extrañó las largas conversaciones de antes, pero no lo dijo. Amanda notó su falta de interés, pero evitó pensar en ello. Ambos se quedaron en silencio, cada uno esperando que el otro tomara la iniciativa de rescatar lo que estaban perdiendo. A los ojos de sus amigos y compañeros de trabajo, eran la pareja perfecta, exitosos, educados y bien emparejados. Pero la verdad vivía en los detalles. En la mirada perdida durante el desayuno, en las prisas por colgar el teléfono, en las ausencias que antes habrían sido impensables y ahora parecían normales. A pesar de ello, Lucas todavía creía que era solo una etapa. Todo matrimonio, pensé, pasa por periodos de silencio y distancia. La rutina pesa, los compromisos se acumulan y la vida exige adaptaciones. Estaba dispuesto a esperar, a dar espacio, a comprender. Así que estaba planeando algo especial para mi próximo aniversario de bodas. Un viaje corto, solo ellos dos, como en los viejos tiempos. No para empezar de nuevo, sino para recordar. Amanda, por otro lado, estaba experimentando una montaña rusa de emociones. Hubo momentos en los que se sintió extremadamente conectada con Lucas, como cuando lo vio dormir plácidamente, ajeno a la agitación que llevaba en su interior. En otros, se sentía fuera de lugar, como si ocupara una vida que ya no le pertenecía. Su relación,
como muchas otras, estuvo compuesta de grandes momentos escondidos en actos cotidianos. La forma en que le sostuvo la puerta del auto, incluso cuando llegaban tarde. La forma en que le arreglaba la corbata antes de una reunión importante. La complicidad en sus miradas durante los eventos de empresa, cuando una expresión era suficiente para que uno supiera lo que el otro estaba pensando. Pero también hubo silencios. El «está bien», que ocultaba sentimientos heridos, el «estoy cansado», que evitaba conversaciones difíciles. Y, poco a poco, estos silencios llenaron los espacios donde antes había diálogo. Entre sus colegas, Amanda era vista como una mujer segura de sí misma, elocuente y con una elegancia natural. Era querida, respetada y constantemente convocada a representar al sector en eventos importantes. Lucas, a su vez, era un ejecutivo respetado, con una postura firme y una inteligencia estratégica que lo colocó siempre en una posición destacada. Juntos, fueron admirados. Separados, eran discretos. Lo que nadie vio fue la complejidad que había detrás de la imagen impecable. Los conflictos no discutidos, los sentimientos no expresados, las inseguridades escondidas detrás de sonrisas y presentaciones exitosas. Los domingos por la noche, el silencio entre ellos era más profundo. No hubo reuniones, ni plazos, ni objetivos. Solo el sofá compartido, la televisión encendida, algo que ninguno de los dos veía realmente, y el sonido apagado de los pensamientos resonando dentro de cada uno de ellos. Fue en ese vacío donde vivieron las preguntas no formuladas: ¿seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos queriendo las mismas cosas? ¿El amor todavía existe o simplemente hemos aprendido a vivir con la idea de él? Incluso sin respuestas, ambos continuaron. Porque cuando se construye una vida juntos hay mucho más en juego que los sentimientos. Hay recuerdos, promesas, logros. Existe el miedo a lo que vendrá después, la culpa por lo perdido y la esperanza, por frágil que sea, de que se pueda rescatar algo. Y tal vez fue posible. Quizás todavía había tiempo. Quizás un gesto, una conversación, un reencuentro sería suficiente. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la historia que estaban a punto de vivir lo cambiaría todo. Que lo que parecía solo una fase resultaría ser algo mucho más profundo. Que lo que era invisible a los ojos se volvería imposible de ignorar. Y que los días venideros serían los más intensos de sus vidas. La rutina continuó con la misma apariencia serena de siempre, pero algo imperceptible había cambiado en el aire alrededor de Lucas. No podía nombrar lo que era, solo lo sentía. No era rabia, no eran celos, tampoco era miedo, era una incomodidad sutil, como si un hilo estuviera fuera de lugar y eso bastara para hacer que todo el tejido fuera incómodo. Amanda estaba presente, todavía cariñosa en los pequeños gestos, pero al mismo tiempo más ocupada, más implicada con las nuevas responsabilidades que había asumido tras la última reestructuración de la empresa. Ahora reportaba directamente al director ejecutivo de marketing, un hombre que Lucas solo conocía de vista y que recientemente había sido transferido desde la unidad centroamericana para liderar la expansión de la marca a nivel nacional. Era el tipo de hombre que llamaba la atención, postura segura, rasgos llamativos y una elocuencia que silenciaba cualquier sala cuando hablaba. La conexión entre él y Amanda creció rápidamente, con una fluidez que para otros parecía meramente profesional. Pero Lucas, incluso sin pruebas, empezó a sentir como la incomodidad desgarraba su tranquilidad habitual. Las noches comenzaron a alargarse. Amanda empezó a llegar más tarde a casa, justificándolo con reuniones de alineación, revisiones de campañas, emergencias que solo surgen al final de la jornada laboral. Lucas, acostumbrado a comprender, a dar espacio, al principio se limitó a asentir con la cabeza. Pero en el interior, la inquietud crecía. A veces se sentaba en el sofá solo para escuchar el sonido de la puerta abriéndose, como si su retraso fuera una forma indirecta de decir algo que sus labios aún no habían dicho. En algunas ocasiones intentó iniciar conversaciones, sugerir una cena o un fin de semana para dos. Las respuestas fueron tibias, envueltas en vagas promesas de, después de este parto, la próxima semana, cuando las cosas se calmen. Y él, tratando de no ser invasivo, retrocedía, pero cada retirada creaba un poco más de distancia entre ellos. Al mismo tiempo, las relaciones dentro de la empresa comenzaron a cambiar. Lucas, siempre discreto, notó miradas intercambiadas, susurros que cesaban cuando él se acercaba,
comentarios vagos que dejaban cabos sueltos en el aire. No hubo acusaciones, solo ese tipo de silencio que pesa más que cualquier palabra. Comenzó a observar a Amanda desde lejos cuando ambos estaban en los mismos eventos corporativos, y notó que algo había cambiado en su forma de moverse, su forma de mirar, su forma de sonreír. Fue sutil, pero para alguien que la conocía profundamente, como él, era imposible no notarlo. Su sonrisa ahora venía con largas pausas entre una frase y otra, con un brillo diferente en sus ojos que no se había encendido en casa desde hacía algún tiempo. Una de esas noches, después de un evento formal de la empresa, Lucas salió unos minutos después que ella, con el pretexto de resolver un asunto pendiente con la junta directiva. Al salir del edificio, vio desde lejos a Amanda frente al coche del director. Estaban solos. Ellos hablaron. Y entonces vio el gesto, rápido, preciso, íntimo. El director le tocó la cara con el dorso de los dedos y ella no se inmutó. Lucas se detuvo unos segundos, pero no avanzó. Regresó por donde había venido, sin hacer ruido, sin cambiar el rostro. La confirmación aún no era necesaria, porque en ese toque estaba todo lo que necesitaba saber. En los días siguientes trató de comprender en qué momento había perdido el equilibrio. Trató de buscar los defectos dentro de sí mismo, los momentos en los que dejó de mirar, escuchar y estar presente. Buscó en su propia memoria como si buscara un error fatal, una coma fuera de lugar, pero lo único que encontró fue la fría verdad de que se había entregado por completo a un matrimonio que ahora parecía inclinarse hacia un solo lado. Amanda seguía llegando tarde, con los mismos argumentos, con el mismo tono seguro de quien todavía cree que tiene el control. Lucas, por su parte, no preguntó. Acabo de verlo. Y con el tiempo, comenzó a elaborar un plan, no para confrontar, no para herir, sino para entender hacia dónde se dirigía esto y qué estaba sucediendo exactamente. Comenzó a notar detalles con atención quirúrgica. El perfume diferente, los horarios de los baños, el cambio repentino de humor los domingos por la noche. Y luego llegó la invitación a la cena anual de la empresa, un evento tradicional que celebraba los logros del año y donde se homenajeaba a los empleados más influyentes. Amanda parecía emocionada por el evento, hablando del vestido, de los premios que se entregarían, de lo importante que sería estar allí juntos. Lucas dijo que, por supuesto, tendría una sonrisa contenida y una postura que ocultara la tormenta que se estaba gestando en su interior. La noche de la cena todo parecía perfecto. El salón estaba iluminado, las mesas estaban decoradas con sofisticación y los discursos comenzaron puntualmente. Amanda estaba radiante. Llevaba un vestido elegante, discreto pero llamativo. Su maquillaje era preciso, su cabello recogido con una ligereza que dejaba su cuello al descubierto. Lucas se sentó a su lado, intercambió algunas palabras con sus compañeros de mesa y permaneció en silencio durante gran parte de la ceremonia. Observé todo con atención milimétrica. Cuando se anunció el nombre de Amanda para subir al escenario y recibir reconocimiento por su papel en el reposicionamiento de la marca, ella se puso de pie con una sonrisa genuina y caminó hacia el escenario. El director también subió. Y allí, bajo los flashes y los aplausos, ambos intercambiaron miradas que no tenían cabida en ese contexto. Fue más que admiración profesional. Fue íntimo. Tipo. Algo pasaba allí, como un hilo de energía que los atravesaba a ambos y que parecía invisible solo para quienes no querían ver. El pico llegó minutos después. Hacia el final de la velada, cuando algunos de los invitados ya se estaban dispersando, Lucas abandonó discretamente la mesa, con el pretexto de una llamada urgente. Caminó hacia el bar, pero al pasar por los pasillos del salón contiguo, los vio a ambos. Amanda y el director. Estaban lejos del salón principal, en un rincón poco iluminado, cerca del jardín interior. Ella sonrió. Él también. Y entonces, con la misma ligereza con que había rozado su rostro semanas atrás, le tomó la mano, la miró a los ojos durante largos segundos y, en un gesto lento, le quitó el anillo del dedo. Amanda no pudo resistirse. Ella permaneció allí, estática, casi hipnotizada. Lucas se detuvo a unos metros, como si estuviera pegado al suelo. El director sostuvo el anillo por un momento, luego se inclinó y lo besó. Largo y tendido. Con una intimidad que no necesitaba otra explicación. Amanda le devolvió el beso.
Y en ese momento, todo lo que Lucas creía sobre el amor, sobre el compromiso, sobre la fidelidad, se derrumbó silenciosamente dentro de él. Él no hizo ningún ruido. No avanzó. Él no gritó. Acabo de verlo. Y dentro de él, algo empezó a cambiar. No era tristeza. No era odio. Fue una determinación silenciosa. Porque en ese momento comprendió que había perdido una batalla, pero no la guerra. Regresó al comedor, respiró hondo, charló con uno o dos compañeros como si nada hubiera pasado y se fue antes de que Amanda regresara a la mesa. Al salir, miró al cielo y respiró como si renaciera. Porque lo que Amanda no sabía, y ese hombre jamás podría imaginar, era que Lucas tenía una carta de triunfo en sus manos. Un movimiento que cambiaría por completo el curso de sus vidas. Un detalle oculto, un secreto enterrado, un giro que estaba a punto de surgir de las profundidades del silencio. Y una vez que eso sucediera, no habría vuelta atrás. Lucas no fue a trabajar a la mañana siguiente. No porque estuviera devastado, sino porque sabía que era el momento adecuado para actuar. Durante las primeras horas de la mañana, su mente construía cada paso con claridad y precisión quirúrgica. Ya no quería comprender las razones, ni intentar rescatar lo que ya estaba muerto. Quería, sí, recuperar lo que era legítimamente suyo, el control de su propia vida. A lo largo de los años, construyó relaciones sólidas, fue respetado como líder y cultivó una confianza silenciosa entre sus pares y ejecutivos. Lo usaría todo ahora, cada hilo de reputación, cada vínculo silencioso, cada estrategia estudiada en silencio. Por la mañana hizo 3 llamadas. Uno para el vicepresidente del grupo internacional que controlaba la empresa. Otro, para un exmentor que ahora dirige un fondo de inversión privado. El tercero, a tu abogado de confianza. No hubo necesidad de explicar mucho. Todos sabían que cuando Lucas llamaba era porque algo grande estaba por suceder. Y así comenzó el movimiento que cambiaría el rumbo de todos. En las semanas siguientes, Lucas actuó con discreción y precisión. Mientras Amanda seguía con su rutina entre campañas y reuniones, creyendo que su silencio era apatía o quizás resignación, él creó un escenario a su alrededor que ella no podía ver. Tras bastidores se estaba preparando una propuesta de adquisición y él era el nombre detrás del fondo que se movía. La empresa sería comprada, renovada y su gestión reestructurada. Todo está bien. Todo despejado. Pero con un destino meticulosamente diseñado. El nuevo grupo directivo que tomaría el control tendría, por supuesto, la libertad de revisar los contratos, evaluar los equipos y nombrar nuevos puestos de liderazgo. ¿Cuál es el puesto actual del director de marketing? Bajo análisis. ¿Cómo se llama Amanda? Vinculado directamente a él en sistemas internos. Listo. Todo planeado. Y ella, ajena a todo, simplemente seguía flotando en esa burbuja construida por su propio ego, creyendo que iba en ascenso, sin darse cuenta que se dirigía hacia su propio abismo. El día de la transición llegó como cualquier otro. Nadie esperaba el cambio. La noticia cayó como una bomba silenciosa a las 8 de la mañana, cuando los empleados llegaron y encontraron un correo electrónico de la presidencia global anunciando la adquisición de la empresa y la reestructuración inmediata. Amanda, sorprendida, corrió al departamento de comunicaciones. El movimiento fue intenso. Murmullos, llamadas telefónicas, portazos. Y entonces, apareció el nombre que nadie esperaba como el nuevo CEO interino hasta que se completara la transición, Lucas. Él había tomado el mando. Sin escándalo, sin avisos previos. Simplemente apareció en la pantalla principal del sistema interno, con una declaración firmada y validada por los accionistas internacionales. Amanda no lo creyó. Sintió que su corazón se detenía por un segundo. Respiró hondo, trató de mantener la compostura y se dirigió a la sala de reuniones donde estaría para la primera rueda de prensa con los líderes del sector. La recibió con la misma expresión tranquila de siempre. Un ligero asentimiento. Nada en sus ojos revelaba lo que sabía. Amanda intentó sonreír, pero la sonrisa no se mantuvo. Durante la reunión, Lucas fue firme, objetivo, explicó los cambios que vendrían y dejó claro que todos los puestos serían reevaluados con base en resultados, postura e historial de conducta profesional.
No hubo acusaciones, ni hubo indirectas. Solo una frialdad profesional mordaz, y eso dolió más que cualquier confrontación emocional. Cuando todos abandonaron la habitación, ella se quedó. Cerró la puerta detrás de él y caminó hacia su escritorio. Necesitamos hablar, dijo con voz temblorosa, intentando sonar firme. Lucas la observó durante largos segundos antes de responder. Sí, lo hacemos. Y luego se levantó, caminó alrededor de la mesa y quedó cara a cara con ella. Empezó a hablar, vacilante, tratando de justificar su ausencia, su distancia, la presión del trabajo. Dijo que todo había sido confuso en los últimos meses, que ella misma se sentía perdida, que nada de eso había sido planeado. Él la interrumpió. Amanda, no estoy aquí para escuchar explicaciones. Lo vi todo aquella noche en la cena de empresa, el jardín, el beso, el anillo. No tienes que decirme lo que ya sé. Su rostro perdió su color. Las palabras simplemente se evaporaron de sus labios. Y el silencio era absoluto. Pero Lucas no había terminado. No solo te digo que lo vi. Te muestro lo que cuesta. A él, a ti. Y yo. Porque quizás no lo sepas, Amanda, pero esta empresa ahora tiene nuevo dueño. Y ese dueño soy yo. Ella dio un paso atrás. Ella lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Intentó reaccionar, pero fue más rápido. Te involucraste con alguien que pensaba que lo controlaba todo, que usaba su posición para manipular, para dominar. Pero lo que él nunca supo, y lo que usted también ignoró, fue que el verdadero poder residía en silencio, en las manos de quienes observaban. Lo apagaron hoy. La carta de despido ya está en su escritorio. Y tú, todavía estás bajo evaluación. La decisión será mía. Amanda empezó a llorar. Las lágrimas acudieron sin resistencia, cayendo pesadamente, como si solo entonces hubiera comprendido la profundidad del abismo en el que había caído. Él pidió perdón. Dijo que fue un error. ¿Quién se dejó llevar? ¿Quién se sentía invisible? ¿Quién pensaba que Lucas ya no la veía? Escuchó todo en silencio. Sin interrumpir. Pero cuando terminó, simplemente dijo, siempre te he visto. El problema es que nunca te diste cuenta de lo presente que estaba. Hasta el día que dejó de verme también. Amanda intentó acercarse, tocarlo. Pero él retrocedió. No por odio. Pero por respeto a ti mismo. Dijo que para él el matrimonio había terminado allí. Que no había vuelta atrás. Que ahora cada uno seguiría su camino. Ella se tambaleó y salió de la habitación. El rostro manchado, la expresión perdida. Lucas, en cambio, permaneció allí, mirando por la ventana, como si desde aquella ruptura pudiera ver el futuro. Y fue en ese momento cuando surgió el verdadero secreto. No lo beso. No traición. Pero el origen del plan. Porque todo empezó mucho antes de esa noche. La adquisición de la empresa, el contacto con el Fondo Internacional, los movimientos silenciosos entre bastidores, todo había sido planeado incluso antes de que se llevara a cabo la traición. Lucas ya lo sabía. No solo lo sospeché. Ya lo sabía. Un mes antes de la cena de empresa, encontró accidentalmente un intercambio de mensajes en la tableta de Amanda, olvidada en el sofá. No había contraseñas ni ningún intento de ocultarlas. Ella había dejado abierta la conversación por descuido. Solo leyó las últimas líneas. Fue suficiente. Dulces palabras, risas, promesas. No hay mención directa de participación física. Pero el tono era claro. El vínculo ya se había formado. Y ese día, Lucas no se enfrentó. Apenas empezó a preparar su respuesta. Fue al gimnasio, almorzó solo y por la tarde ya había hecho la primera llamada al inversor que años antes había intentado convencerle de entrar en el mundo de las adquisiciones corporativas. El plan nació allí, no como venganza, sino como liberación. Él entendió que no había nada que salvar. Pero había algo que reconstruir. Sí mismo. Amanda nunca supo de eso. Nunca supe que, durante ese mes, mientras sonreía y mentía,
Lucas estaba construyendo un nuevo universo a su alrededor. Y cuando lo vio en esa sala de reuniones, anunciando la nueva dirección de la empresa, pensó que era una sorpresa. Pero era solo el final de un camino que ella misma había comenzado. ¿El director? Expulsado sin derecho a defensa. ¿La carrera? Cerrado en silencio. ¿La historia entre ellos? Reducido a una nota interna sin fanfarrias, como todo aquello que no merece ser recordado. Pero lo más inesperado estaba aún por llegar. Porque Lucas, al salir de la empresa ese día, con los documentos firmados y el divorcio en marcha, se detuvo frente a un café. Y allí, entre tazas y sonrisas, volvió a encontrar un rostro viejo. Alguien a quien no había visto desde la universidad. Alguien que sonrió con el mismo brillo que antes. Y, a diferencia de todo lo que había vivido últimamente, esa sonrisa no ocultaba nada. Fue sincero. Puro. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo real. En la semana siguiente a la caída de Amanda y la salida definitiva del exdirector de la compañía, el entorno corporativo experimentó una transición silenciosa pero intensa. El liderazgo se renovó, los pasillos perdieron el aire de tensión y, al mismo tiempo, se sintió la curiosidad silenciosa de todos sobre lo que ocurría tras bastidores. Nadie hizo comentarios abiertos, pero todos sabían que algo grandioso había sucedido detrás de la repentina adquisición. Lucas asumió con elegancia y maestría, no solo como ejecutivo, sino como alguien que sabía exactamente lo que quería construir a partir de ese momento. No se dejó llevar por mezquinas vanidades ni por la necesidad de demostrar su victoria. Estaba claro que su motivación iba más allá de cualquier ego herido. Él quería seguir. Empezar de nuevo. Cerrando ese ciclo con la dignidad que él mismo había conservado cuando todo parecía desmoronarse. Y aunque su presencia constante y respetada mantuvo a la empresa en movimiento, había una parte de su historia que aún necesitaba ser atendida fuera de esos edificios. Amanda no regresó a trabajar después de la reunión en la sala de juntas. Envió una solicitud formal de licencia por correo electrónico y, días después, hizo oficial su renuncia. No se despidió, no agradeció a nadie, no apareció a limpiar su escritorio. Simplemente desapareció. Lucas se enteró por un colega que se había mudado a otra ciudad pequeña y remota, donde había vivido con su hermana mayor durante algunos años. Por un tiempo, evitó pensar en ella. Yo no quería guardar rencor, pero no estaba dispuesto a mantener lazos con el pasado. Sin embargo, una conexión inusual cambió este camino. Una voz al otro lado de la línea, emocionada y temblorosa, se identificó como la hermana de Amanda. Dijo que ella estaba enferma, no físicamente, sino emocionalmente devastada, en profunda depresión, aislada de todo y de todos. Y que en diversos momentos, en medio de crisis y arrebatos, pronunció su nombre. Dijo que ya no sabía cómo ayudarla y que tal vez él, aun con todo lo que había pasado, era la única persona capaz de darle algún tipo de respuesta que la sacara de esa parálisis. Lucas escuchó en silencio. Él no prometió nada. Pero esa noche, después de terminar todos los informes pendientes y apagar la pantalla de la computadora, permaneció largos minutos frente a la ventana de la nueva habitación. Pensó si era justo, si tenía sentido volver a tocar esa historia. Pero comprendió, con la madurez que le enseñaron el tiempo y el dolor, que a veces sanar una herida requiere afrontarla de frente. Y luego el sábado siguiente viajó a la ciudad donde estaba Amanda. No advertí. Simplemente apareció en la puerta de la casa. La hermana lo reconoció, le dio las gracias en silencio y lo condujo a la pequeña habitación del fondo, donde Amanda pasaba sus días. La habitación era sencilla, oscura, con las ventanas entreabiertas y la cama sin hacer. Amanda estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y la cara hacia abajo. Cuando oyó los pasos no levantó la vista. Él simplemente murmuró que no necesitaba estar allí. Lucas se acercó, se sentó a su lado y le dijo que no estaba allí por obligación, sino porque también necesitaba acabar con aquello de una vez por todas. El silencio entre ambos duró minutos que parecieron horas. Entonces habló, con voz ronca y entrecortada, diciendo que había intentado seguir adelante, pero que el vacío era mayor que cualquier justificación. Dijo que creía estar construyendo algo nuevo, pero que en el fondo solo estaba huyendo de su propia insatisfacción.
Que todo lo que ella creía que era pasión era solo un reflejo de su propia necesidad de ser vista. Ella dijo que el hombre por el que lo cambió todo la descartó tan pronto como perdió su trabajo, y que por primera vez en su vida sintió el verdadero peso de ser desechable. Que todas las lindas palabras se evaporaron en el momento en que se dio cuenta de que ya no podía usarla para llegar a ningún lado. Y fue entonces cuando comprendió el valor de la presencia silenciosa de Lucas, su paciencia, su dedicación, la seguridad que ofrecía sin tener que prometer nada. Lucas escuchó todo sin interrumpir. En un instante, se puso de pie con dificultad, caminó hacia el tocador y sacó una pequeña caja de madera del cajón. Lo abrió lentamente y reveló algo que él no esperaba: recortes de fotos de los dos, notas antiguas, recuerdos de viajes y una carta escrita por ella, nunca enviada. En la carta, confesó que sabía que había cometido un error incluso antes de que éste ocurriera. Quien notó su propia ausencia, su distancia, su desinterés, y sin embargo no tuvo el coraje de pedir ayuda. Prefirió escapar a la ilusión de algo nuevo en lugar de enfrentarse al espejo de su propia rendición. Y que la destruía día tras día. Lucas leyó la carta sin decir nada. Cuando terminó, colocó la caja sobre la cama y dijo, con voz firme, que la perdonaba. No para volver a estar juntos, ni para olvidar, sino porque entendí que a veces el perdón es la única manera de liberarse. No se abrazaron. No lloraron juntos. No prometieron reconciliación. Fue simplemente un punto final necesario. Lucas se levantó, la miró una última vez y dijo que esperaba que encontrara una manera de volver a ser ella misma. Amanda le dio las gracias, sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa frágil, casi imperceptible, pero real. Salió de casa con el corazón ligero, como quien por fin había dejado atrás un peso que ya no le pertenecía. Regresó a su ciudad y reanudó su vida. Pero algo dentro de él había cambiado. Una especie de serenidad que solo llega después de enfrentarse a los propios fantasmas. En los meses siguientes continuó al frente de la empresa, ahora con nuevos planes, nuevos proyectos y una gestión mucho más humana. Fue admirado no solo por su talento sino por su forma de tratar a la gente. Y fue en este contexto que tuvo lugar un nuevo encuentro. Durante una conferencia internacional, Lucas conoció a Sofía, una ejecutiva brasileña radicada en Europa, con una trayectoria notable y una perspectiva que transmitía exactamente lo que necesitaba en ese momento: la verdad. Sofía era intensa, divertida, extremadamente competente y tenía una historia de vida llena de matices. Ella no vino a llenar vacíos, sino a caminar junto a otros. Y desde el principio, la relación entre ambos estuvo marcada por una conexión real, sin juegos, sin promesas imposibles, pero con un compromiso recíproco que crecía cada día. Lucas, que había aprendido a disfrutar de su propia compañía, se sorprendió al sentir nuevamente ganas de compartir sus días con alguien. Y cuando eso sucedió, no fue con miedo sino con valentía. Meses después, en una cena junto al mar durante un viaje con Sofía, compartió toda su historia. Habló sobre el matrimonio, la traición, cambiar las cosas, el perdón. Sofía escuchó todo atentamente y con respeto, sin juzgar, y al final simplemente dijo que estaba orgullosa del modo en que había manejado todo. Y que lo que importaba no era su pasado, sino lo que había hecho con él. Esa noche, para Lucas, fue un hito. Porque por primera vez te sentiste completo. No porque esté con alguien. Pero por ser completo. Por haber pasado por lo peor y haber encontrado algo nuevo al otro lado. La vida, finalmente, había cambiado. Sin explosiones, sin finales hollywoodenses, pero con la cruda y hermosa verdad de alguien que se reconstruye a sí mismo. Amanda continuó su camino en silencio. Reapareció tiempo después en una entrevista sobre salud mental, donde contó parte de su historia sin mencionar nombres. Dijo que había perdido algo precioso porque no sabía cómo cuidarlo. Y hoy, su misión fue ayudar a que otras personas no cometan el mismo error. Lucas leyó el artículo, cerró la revista y sonrió. No por venganza. Pero sabiendo que de alguna manera, cada dolor había encontrado su destino. Y que todo lo que vivió, incluso lo más amargo, sirvió para llevarlo exactamente a donde necesitaba estar. El tiempo siguió su curso, pero no con la prisa indiferente de los calendarios corporativos o las agendas ocupadas, transcurrió con la cadencia exacta que requería la reconstrucción emocional.
Para Lucas, no se trataba solo de pasar página, sino de aprender a releer su propia historia sin cargar con el peso del dolor como si fuera una condena. Los acontecimientos que habían culminado en la ruptura definitiva de su matrimonio, la transformación inesperada de su posición dentro de la empresa y el surgimiento de una nueva relación con Sofía, no parecían desconectados entre sí, sino trozos de una trama que, de no ser real, parecería meticulosamente guionada. Y sin embargo, incluso después de la catarsis, había silencios, restos de recuerdos que a veces emergían en detalles banales, como un aroma en el pasillo, música de fondo en un ascensor o el sonido amortiguado de tacones resonando sobre el mármol liso. No hubo un resentimiento activo, pero tampoco un olvido completo, y tal vez nunca lo habría. Sofía comprendió esta complejidad como pocas personas podrían hacerlo. En lugar de exigir presencia absoluta o prueba de un nuevo comienzo, ofreció espacio. Su forma de amar era madura, respetuosa, construida sobre la confianza de quien no necesitaba del otro para sentirse completo. Con ella, Lucas encontró ligereza, risas fáciles, discusiones sobre libros, cenas caseras improvisadas y la rara sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Pero la sombra del pasado no desapareció simplemente con una nueva presencia, requirió elaboración, revisión interna, confrontaciones silenciosas con todo lo que había quedado atrás, con los propios errores y los de los demás. Y fue en esa fase de decantación emocional que surgió la propuesta de realizar una charla para jóvenes directivos sobre ética corporativa y resiliencia personal. Invitado por una universidad, Lucas dudó en aceptar. No se consideraba un ejemplo y detestaba el culto a las imágenes. Pero había algo en esa idea que resultaba desafiante. Hablar de valores en un escenario donde estos muchas veces se diluían podría ser una forma de extraer sentido de lo vivido. Él aceptó la invitación. Durante la charla, habló menos de números y más de opciones. No mencionó nombres, pero describió decisiones que cambian el curso de vidas enteras. Habló del dolor de perder aquello que uno cree inquebrantable. Y el poder de levantarse sin necesidad de humillar a nadie, sin hacer de la venganza un fin, sino un puente hacia la reconstrucción. Al terminar, no hubo un aplauso frenético, sino un silencio respetuoso que decía más que cualquier ruido. Cuando se iba, se le acercó un joven que le preguntó sin rodeos si era cierto lo que decían de él. Lucas miró al niño a los ojos y le respondió que la verdad, muchas veces, no está en lo que se dice, sino en lo que se construye después de la caída. Y abandonó el lugar con la convicción de que, de alguna manera, su dolor había servido para algo más allá de él mismo. Unos días después, recibió en su escritorio un sobre sin remitente. En el interior, una carta escrita a mano. Era de Amanda. La letra reconocible le hizo respirar profundamente antes incluso de empezar a leer. Dijo que no quería reabrir nada, ni pedir nada a cambio, ni restablecer vínculos. Solo necesitaba expresar algo que nunca había tenido el coraje de decir. Dijo que había visto una parte de la charla online, enviada por un ex colega de la empresa, y que por primera vez comprendió el tamaño del impacto de sus decisiones. Afirmó que no se sentía víctima ni quería compasión. Solo quería que supiera que había encontrado sentido en todo lo que habían vivido, por doloroso que fuese. Que estaba retomando su vida, ahora con otra actitud, con otra mirada. Y que, a pesar de todo, todavía le respetaba. Lucas dobló la carta cuidadosamente, la guardó en una carpeta donde guardaba algunas notas personales y no respondió. No por desdén, sino porque entendí que esa era la respuesta. La falta de respuesta fue, en ese momento, el gesto más honesto que podía ofrecer. Sofía se enteró de la carta días después y no le importó. Dijo que el pasado solo pesa cuando aún no está resuelto, y que lo más importante es lo que elija construir a partir de ahí. Esta conversación tuvo lugar una noche tranquila, durante una cena informal pero íntima. Y fue en esa atmósfera que empezó a surgir un dilema. Ya estaba en marcha una propuesta para expandir la empresa, y requeriría que Lucas pasara largas temporadas fuera del país. No se trataría de viajes puntuales, sino de un viaje sin retorno inmediato. Un cambio de escenario definitivo. Tendría la oportunidad de comandar la rama europea, con autonomía y un impacto directo en la estructura global del grupo. Fue una oportunidad que, años atrás, habría abrazado sin dudarlo. Pero ahora había otra ecuación en juego. Sofía, con su propia carrera en ascenso, no pudo acompañarlo en ese momento.
y aunque la relación era fuerte, ambos sabían que la distancia podía erosionar lo que aún se estaba consolidando. La decisión no fue sencilla. Por primera vez, Lucas se encontró dividido no entre dos personas, sino entre dos versiones de sí mismo. El que en el pasado buscaba la estabilidad y el reconocimiento profesional por encima de todo, y el nuevo Lucas, más introspectivo, más atento a las emociones, la vida íntima y las conexiones verdaderas. Pasó noches sin dormir sopesando los pros y los contras. Evitó discutir el asunto con Sofía, no por falta de transparencia, sino porque sabía que ella lo apoyaría en cualquier decisión, y eso hacía todo aún más difícil. Al mismo tiempo, había un sentido de responsabilidad hacia el proyecto, hacia el equipo que confió en él, hacia los inversores que creyeron en su liderazgo. No fue solo una elección personal, fue una elección que afectó vidas. Un domingo por la mañana, durante un paseo solitario junto al lago, Lucas tuvo un pensamiento que lo desconcertó, y si todo eso, todo el dolor, toda la transformación, lo hubieran llevado a ese mismo punto, donde la gran decisión ya no era entre el bien y el mal, sino entre lo que quería ser de ahora en adelante. El éxito profesional ya no le era ajeno. El poder ya no le seducía. El reconocimiento, por gratificante que fuera, ya no definía su identidad. Y entonces comprendió que su mayor dilema era otro, sacrificar algo que podía llegar a ser eterno por un logro que, aunque grande, podía ser uno más. Sofía lo encontró esa tarde, sentado en el banco del jardín donde solían charlar al final del día. Se acercó, se sentó a su lado y, tras unos segundos de silencio, le preguntó si creía que el amor podía resistir el tiempo y la distancia. Ella respondió que el amor resiste a todo excepto a la ausencia de elección. Y si él eligiera el mundo ella no lo detendría. Pero si decidía quedarse, haría que cada segundo de esa elección valiera la pena. Y fue allí donde Lucas se dio cuenta, por primera vez, no necesitaba vencer a nadie, conquistar nada, demostrar nada. Simplemente tuve que elegir. Y esa elección, tan sencilla como parecía, cargaba con el peso de todo lo vivido. El lunes, con el contrato en la mano y el jet privado listo para llevarlo a Europa, Lucas entró en la sala de juntas. Se sentó frente al presidente del grupo, le agradeció su confianza, le explicó los motivos de su decisión y con calma y firmeza rechazó la propuesta. Dijo que seguiría al frente de la unidad local, pero que su prioridad ahora era mantener la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo. La decisión fue recibida con sorpresa, pero también con respeto. No hubo presión ni juicio. Solo la aceptación de que a veces el verdadero poder reside en saber lo que quieres preservar. Esa noche regresó a casa más ligero que nunca. Encontró a Sofía leyendo en el sofá, como siempre, descalza y con una sonrisa tranquila. Se sentó a su lado, tomó su mano y simplemente dijo, elegí quedarme. Ella no dijo nada, solo cerró el libro y lo abrazó. Un abrazo largo, silencioso y lleno de significados que prescindió de las palabras. Afuera, el mundo continuaba su ritmo rápido. Pero dentro, en aquella habitación llena de luz suave y con olor a comida fresca en el aire, el tiempo finalmente había encontrado su lugar. Y ahora solo quedaba vivir, con verdad, con ligereza y con la certeza de que los mayores logros no siempre aparecen en los informes de desempeño, sino en las elecciones silenciosas que hacemos cuando nadie más nos mira. La primavera llegó con una intensidad casi simbólica, como si la naturaleza reflejara en colores y aromas el silencioso nuevo comienzo que Lucas estaba experimentando en su propia vida. Después de tomar la decisión de quedarse y rechazar la oportunidad de hacer carrera en el extranjero, algo en él cambió, no de manera abrupta, sino orgánica, como un árbol que crece en silencio por la noche. Empezó a entregarse a rutinas que antes ignoraba, largas caminatas sin destino específico, tardes enteras dedicadas a libros que no tenían ninguna utilidad práctica, largas conversaciones con personas que no formaban parte de su estrategia de negocios. Todo ello, poco a poco, fue llenando los espacios que antes ocupaba una vida confundida entre la ambición y el vacío. Sofía permaneció a su lado, pero ahora con una nueva intimidad, más densa y serena. Ya no era necesario hablar de todo para que se entendieran, porque entre ellos había una conexión construida en el silencio, hecha de elecciones conscientes y no de impulsos románticos. Ella había comprendido, quizás incluso antes que él, que el amor verdadero comienza cuando el deseo de quedarse supera el impulso de irse. La empresa se mantuvo estable bajo su liderazgo, creciendo sin ostentación,
con una cultura organizacional cada vez más centrada en la ética y el bienestar. Lucas implementó un programa interno de desarrollo humano, algo que siempre había creído esencial, pero que nunca había tenido el coraje de proponer a sus antiguos directivos. Las reuniones comenzaron a tener pausas para escuchar activamente a los empleados y las decisiones estratégicas se tomaron no solo en función de las ganancias, sino considerando el impacto real en la vida de las personas. Esto hizo aflorar talentos hasta entonces invisibles y consolidó un entorno más humano, más comprometido, más cercano. Muchos decían que se había convertido en un referente de liderazgo empático, pero Lucas no se veía así, simplemente había conocido el dolor de perder todo lo que creía sólido y, por eso mismo, valoraba cada detalle de lo que había reconstruido con verdad. Fue en ese nuevo ritmo que se reencontró con Mariana, una antigua compañera de la época en que aún era un empleado más, alejado de puestos de liderazgo. Había dejado la empresa años antes para abrir un estudio de cerámica en un pueblo cercano y ahora estaba exhibiendo algunas piezas en una feria de diseño que organizaba Sofía. Mariana era lo opuesto a la intensidad de Sofía, discreta, de habla tranquila, gestos contenidos y mirada profunda. Tenía una especie de paz ancestral en sus ojos, como alguien que ya había enfrentado guerras internas y decidió no luchar más contra el mundo. Al reencontrarse con ella, Lucas sintió algo que no esperaba, no era deseo, ni nostalgia, sino una extraña familiaridad, como si hubiera encontrado una antigua versión de sí mismo que había sido olvidada. Hablaron durante horas, se rieron de cosas sencillas, recordaron episodios pasados y, en un momento, ella mencionó que había estado siguiendo discretamente su viaje desde que su historia y la de Amanda se hizo pública después de un artículo de una revista. No quise comunicarme contigo antes porque pensé que necesitaba silencio. Y respeto. Lucas sonrió ante la frase. No era común encontrar a alguien que supiera la diferencia entre dar atención y dar espacio. A partir de ese encuentro empezaron a verse con bastante frecuencia, pero sin intenciones ocultas. Hubo cafés, almuerzos esporádicos, intercambio de mensajes sobre diversos temas. Sofía lo sabía y nunca mostró incomodidad alguna. De hecho, incluso invitó a Mariana a un evento benéfico de la empresa. Y fue en ese improbable escenario que algo empezó a cambiar, no en forma de triangulación emocional, sino como un signo de interrogación que lentamente crecía dentro de Lucas. ¿Sería posible amar a dos personas al mismo tiempo de maneras diferentes? No se trataba de comparación ni de sustitución. Sofía representaba claridad, fuerza y un nuevo comienzo estructurado. Mariana, a su vez, despertó una introspección casi olvidada, una conexión con el pasado más puro, con una versión de él que todavía creía en pasiones sin estructura y sueños sin horario. Esta duda comenzó a afectarle en momentos inesperados. Una noche, mientras observaba a Sofía durmiendo a su lado, sintió una repentina opresión en el pecho. No era culpa ni miedo, sino una extraña forma de melancolía, como si estuviera en una silenciosa bifurcación del camino. Sabía que no estaba haciendo nada malo, pero también sabía que sus emociones estaban en contención, incluso si no quería que así fuera. Evitó pensar demasiado en el tema, dedicándose al trabajo y a los proyectos sociales que ahora tomaban forma dentro y fuera de la empresa. Pero era imposible ignorar la incomodidad. La gota que colmó el vaso llegó cuando Mariana, sin previo aviso, anunció que se mudaría a otro país, donde participaría en una residencia artística de 2 años. La noticia lo tomó por sorpresa. Reaccionó con entusiasmo y ánimo, pero en su interior sintió que surgía casi instantáneamente un vacío. En vísperas de la partida, ella pidió verlo. Se conocieron en el estudio, un espacio pequeño y acogedor que olía a arcilla y madera húmeda. Ella preparó té, lo sirvió con delicadeza y luego, sentándose frente a él, dijo algo que sonó como un susurro: sé que estás en paz, pero a veces la paz también duele. Lucas no respondió. Él simplemente miró hacia abajo. Ella continuó: no me voy a escapar. Me voy porque no quiero convertirme en otro punto de desequilibrio en la vida de alguien que finalmente ha encontrado el equilibrio. ¿Me entiendes? Él negó con la cabeza lentamente. Mariana sonrió, extendió la mano y el toque fue breve, firme, sincero. Cuando ella se levantó para irse, él permaneció sentado, escuchando el sonido de sus propios pensamientos resonando en las paredes del estudio vacío. De camino a casa, encontró a Sofía en la terraza, regando las plantas como hacía cada noche. Cuando lo vio, sonrió y le preguntó si quería vino o té.
Lucas respondió que solo quería estar allí, con ella. Se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y, después de un largo silencio, dijo que estaba aprendiendo que a veces el corazón puede sentir más de una cosa al mismo tiempo y que eso no hace que ninguna de ellas sea menos verdadera. Sofía no preguntó nada más. Ella simplemente tomó su mano, la apretó fuertemente y susurró que el amor también está hecho de dudas. Y que no les tenía miedo, siempre y cuando no se perdiera en el camino de regreso a casa. Los días siguientes estuvieron llenos de profunda reflexión. Ya no estaban en juego dilemas románticos, sino más bien una confrontación con la propia identidad. Lucas se dio cuenta de que su vida ahora estaba hecha de decisiones conscientes y que todas ellas tenían consecuencias. Aprendió a aceptar la ausencia de Mariana como parte de un ciclo que se cierra sin dejar heridas. Aprendió a valorar a Sofía no como un ancla emocional, sino como una verdadera compañera, que estaba a su lado no por necesidad, sino por decisión mutua. Y, sobre todo, aprendió a perdonarse por las veces que amó demasiado, confió demasiado, dio demasiado de sí mismo, y también por las veces que se guardó todo para sí, pensando que era más fuerte de lo que realmente era. Meses después, recibió una carta de Mariana, enviada desde un pueblo costero donde ella ahora vivía. La carta era breve, poética, sin exigencias, sin preguntas. Solo una frase al final: gracias por recordarme que la vida no se trata solo de finales, sino de comienzos que aún no entendemos. Lucas guardó la carta, miró por la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no tenía que entenderlo todo. Algunas cosas simplemente son. Y eso es suficiente. La brisa otoñal se acercaba lentamente, cambiando el ritmo de los días, trayendo consigo la sensación de que algo se cerraba, como si el tiempo fuera cosiendo, con manos silenciosas, las últimas puntadas de una historia que había estado marcada por dolores silenciosos, nuevos comienzos improbables y elecciones que desafiaban el instinto. Lucas había comprendido finalmente que la vida no se presenta en líneas rectas, sino en curvas abruptas y encrucijadas impredecibles, donde cada paso, incluso el más vacilante, redefine por completo los caminos a seguir. Ya no necesitaba demostrar nada, ni a sí mismo ni a los demás. Había hecho las paces con lo sucedido y, lo más importante, había dado un final digno a lo que casi lo había destruido. Los días con Sofía se volvieron menos intensos y más profundos. No había prisa, ni presión, ni urgencia. Solo la conciencia de que estaban construyendo algo raro, un amor donde la libertad no era una amenaza, sino la base para permanecer. El antiguo puesto de Amanda, ahora ocupado por otra brillante y discreta profesional, rara vez se mencionaba en los pasillos de la empresa. La gente había aprendido a no juzgar directamente, pero también sabían que ciertas ausencias no necesitaban explicación. Años después de salir, se estableció como terapeuta en una ciudad costera, enfocándose en casos de mujeres que han pasado por relaciones tóxicas y situaciones de abandono emocional. Sus servicios fueron discretos, prestados con empatía y con una mirada que ya había pasado por la oscuridad. Amanda no quería visibilidad ni volver a empezar bajo los focos. Solo quería ser útil. Su vida se había vuelto sencilla, y esa sencillez era ahora su cura. No mantuvo contacto con Lucas, pero en un artículo publicado en un sitio web de salud mental mencionó, en tono indirecto, que la mayor liberación de su vida había sido reconocer el daño que había causado, no solo a alguien que la amaba, sino a ella misma. Y ese verdadero perdón no llegó cuando la otra persona dijo, te perdono, sino cuando finalmente aceptaste que no merecías volver atrás y, sin embargo, elegiste vivir de otra manera. El exdirector, en cambio, tuvo un final mucho menos poético. Tras ser despedido, intentó recuperar posiciones de poder en otras empresas, pero la sombra de su conducta lo precedía dondequiera que iba. Entre los grupos de inversores circulaba un dossier informal que incluía capturas de pantalla, testimonios y la expresión silenciosa de personas que no estaban dispuestas a aceptar su postura depredadora. En menos de 2 años, se vio excluido de consejos de administración, rechazado en procesos de selección y, finalmente, involucrado en una investigación por acoso moral y malversación de fondos internos que todavía seguía en secreto. Sin espacio en el mundo corporativo, desapareció del radar. Nadie sabía exactamente dónde estaba, pero algunas fuentes mencionaron una vida solitaria y aislada, tratando de abrir una consultoría virtual que apenas despegó. La falta de prestigio, para él, era el mayor castigo. Más que cualquier condena formal,
fue el olvido lo que lo consumió lentamente. Mariana, a su vez, floreció. Su residencia artística se convirtió en una experiencia transformadora, tanto para ella como para quienes la rodeaban. Las obras que creó allí no trataban sobre el amor ni sobre la pérdida, sino sobre nuevos comienzos. Eran piezas sencillas, moldeadas con las manos desnudas y con el corazón al descubierto. En uno de ellos escribió en bajo relieve una frase que se haría famosa entre los coleccionistas: no todo regreso es físico, pero toda verdadera partida deja una presencia. Su exposición obtuvo reconocimiento internacional y, aunque estaban físicamente distantes de Lucas, existía entre ellos un vínculo respetuoso, hecho de silencio mutuo y memoria compartida. No se habían vuelto a encontrar desde su partida, pero sabían que, de alguna manera, estaban presentes en la historia del otro, no como heridas abiertas, sino como marcas definitivas de transformación. Lucas, ahora con una vida emocional estable y una vida cotidiana que finalmente no requería reparaciones, se dedicó a un proyecto social dirigido a jóvenes líderes que, como él en el pasado, necesitaban un referente ético antes de buscar el poder. Creó una plataforma de mentoría gratuita donde ejecutivos experimentados compartieron historias reales de fracasos y nuevos comienzos. No buscaba héroes ni fórmulas para el éxito, sino mostrar la complejidad humana que hay detrás de cada gran decisión. El proyecto creció, ganó premios y se convirtió en su legado más importante. Poco a poco, su imagen pública dejó de estar asociada a la traición sufrida y pasó a representar resiliencia, reinvención, lucidez. No por encarnar la perfección, sino por asumir con valentía cada matiz de su trayectoria. Sofía permaneció a su lado y un día, durante una conversación despreocupada bajo el cielo nublado de una tarde fría, le preguntó si estaba pensando nuevamente en casarse. Lucas se rió. No porque le pareciera absurdo, sino porque nunca imaginó que escucharía esa pregunta de alguien como ella, que valoraba tanto la libertad. Ella también sonrió, diciendo que no era una petición, sino curiosidad. Y él respondió con la calma de quien ha vivido lo suficiente para conocer el valor de las palabras: si casarme contigo significa seguir despertando cada día y eligiendo estar aquí, entonces me casé hace mucho tiempo. No hubo ceremonia ni intercambio de anillos. Pero esa noche, escribió una carta a mano, tal como lo había hecho Amanda años atrás, y se la dio a Sofía. En él, simplemente dijo que para él el amor era, en última instancia, sinónimo de paz. Y que ella se había convertido en la morada de esa paz. La historia de Lucas no se convirtió en una película ni en un bestseller. Pero se extendió por pasillos, salas de reuniones y pequeños cafés donde la gente se reconoció silenciosamente en fragmentos de lo vivido. Ni como héroe, ni como mártir. Pero como un hombre común y corriente, que enfrentó el peor dolor que alguien puede soportar, el de ser traicionado por quien ama, y aún así eligió no destruir lo que quedaba de sí mismo. Él eligió reconstruir. Eligió continuar y con ello dejó un legado que ningún ascenso o puesto hubiera podido ofrecerle. Comenta a continuación qué te pareció esta historia y cómo te conmovió. Tu opinión es muy importante para el canal y queremos saber qué aprendiste de este intenso viaje. Aprovecha y suscríbete al canal ahora para recibir más historias como esta, todas contadas con emoción, profundidad y siempre con un mensaje al final. Y nunca lo olvides, engañar no es solo una elección, es una ruptura. Destruye la confianza, desfigura el amor y deja cicatrices que el tiempo puede suavizar pero nunca borrar por completo. No hay justificación que pueda lavar la sangre invisible que ella derrama en las relaciones. El canal no apoya ni romantiza ningún tipo de traición. Nuestro objetivo aquí es mostrar, a través de la ficción, lo devastadora que puede ser esta elección. Hasta la próxima historia.